Un abrazo grande de parte de Juan Carlos Moraima y Fernán. Estamos a esta hora en ruta y listos para recibir. Y recibimos con un fuerte aplauso señor. a Edwin Rivera Manso. ¡Lleva tu vida a otro nivel! Buenos días, Edwin. Hay que decirlo con entusiasmo, ¿verdad? Hay que decirlo como con gozo, con fuerza. Claro, ya a las 6:30 de la mañana y tempranito. Así que vamos a estar a las 6:30 de la mañana y siempre con el mismo gozo y deseo de llevar su vida a otro nivel. Y quiero hoy hablar de la importancia que tiene la palabra. Lidera desde la palabra, que hemos estado hablando en los últimos meses con relación a desde dónde se coloca o se posiciona el líder para liderar. Y quiero comenzar diciéndole a mis amigos, a toda esa audiencia linda, la gratitud que tengo en mi corazón, verá, por el pasado cumpleaños. El domingo pasado, Día de los Padres, tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños, el 21. 42 añitos, señoras y señores. Está Chango, los dice. 42, señoras y señores, y agradecido, ¿verdad? Primero, mi esposa organizó un cumpleaños de esos monumentales en medio de la pandemia y de todo el aislamiento social. Ajá. Pasamos un tiempo espectacular. Tuve amigos que me fueron a llevar a casa, me dejaron con guante y mascarilla, comida. Desde mi tía, salvoreo de huellas, arroz con coco, ¿verdad? Una cosa espectacular, costillas, comidas variadas que nos llevaron, regalos, hasta una parada de gente que vino con el papá, las carteles y toda la cosa. Bueno, les digo, pasé un cumpleaños súper espectacular, así que agradezco a todas las personas, amigos que nos enviaron videos, saludos. De verdad que fue un tiempo muy bueno. Y quiero comenzar esta mañana diciéndoles que en medio de todo este proceso de celebrar estos 42 años y que verá cada 7 años, mi cumpleaños cae el Día de los Padres, estaba pensando que para mi papá, o sea, la paternidad para cualquier hombre es una situación extraordinaria, ¿no? Nos cambia la vida, nos hace pensar en otras cosas. Yo estaba pensando lo que era haber nacido cerca del Día de los Padres para mi papá. Yo soy el primogénito de casa, ¿verdad? Así que para mi papá, haberme recibido tal vez cerca del Día de los Padres o ahí a unos días de celebrarlo, fue una cosa muy especial. Y yo quisiera hoy hablar de la importancia que tiene tu palabra para motivar, inspirar a liderar a gente. Como ustedes saben, quizás la vida biológicamente no me ha dado hijos, pero sí yo he tenido la oportunidad de tener o fungir en la vida de personas como padre. Y esto quizás quiera compartirlo porque a lo mejor hay gente que estos días vive bien entristecido o entristecida cuando llega el Día de los Padres, de las Madres, y a veces como que toda la celebración se da alrededor de todo esto y la gente siente como un gran vacío cuando eso no se ha dado. Y yo quiero decirle que en este Día de los Padres, este día de mi cumpleaños de los padres, eso me dio la oportunidad de celebrar y darme cuenta que la vida me ha puesto en la oportunidad y el escenario de liderar, inspirar y fungir en la vida de personas como lo hace un papá. La pastoral tiene una dimensión donde los líderes fungen en la vida de sus ovejas y de algunas personas en particular con su palabra y con su ejemplo, como si fuesen literalmente los papás y las mamás de esas personas. Y yo me di cuenta o reflexionaba en la gran bendición que ha sido poder fungir como papá, posiblemente espiritual o de vida, de varios chicos o de varios hermanos que yo lo siento y que ellos saben que uno es su papá. Y es una cosa increíble tú poder sentir eso, la responsabilidad, la satisfacción y el vínculo. Y durante este día yo recibí de 3 chicos en este cumpleaños unas cartas espectaculares de gente que dijo, oye, el Día de los Padres, tu cumpleaños, quiero escribirte esto. Y yo quiero ahorita leer por lo menos 2 de ellas, compartirlas con ustedes. ¿Lloraste? Sí. Tengo que decirles que cuando las recibí lloré, se me salieron las lágrimas. Empezando con el viernes pasado el pastor Luis Roy, que ese segmento de Roy que estuvo tremendo hablando de su papá y la voz de si te venden, compra, echa pa'lante mi sangre. Y las palabras que me dedicó, wow. Yo también lloré cuando nos dedicó esas palabras. Me apretó. Oye, el que trabajó con tu papá. Wow. Sí, no, lo que trajo con mi papá fue, o sea, es que ustedes dos, él y tanto tú hoy han traído 2 ángulos diferentes. Y es que nosotros
nos vemos como, pero tú estás diciendo, estás pensando cómo mi papá vio ese momento. Ese momento. Y lo compartía con él, o sea, de cómo en medio de este proceso, cómo se recibe esto. ¿Y por qué quiero titular este segmento Lidera con tu palabra? Porque, oye, uno no sabe cuán importante es la palabra de un líder o la palabra para edificar la vida de alguien. Hay un libro que se llama Descender. Me llegó en estos días por un buen amigo, un regalo de cumpleaños que se llama mi amigo Vázquez, José Vázquez, me regaló este libro. Y el mismo está basado en un momento que vivió un líder deportivo. Este líder deportivo que se llama Chuck Pagano, él fue el coach de los los Colts de Indianápolis. Este es un equipo de NFL de fútbol. Y esta temporada, la temporada de fútbol NFL es bastante corta. Por ejemplo, una temporada regular de béisbol, estamos hablando de algunos 160, 180 juegos. Si estamos hablando de una campaña de baloncesto, posiblemente estamos hablando de 82 partidos. La temporada de NFL no puede durar una cantidad como esa por la intensidad del deporte. Posiblemente no más de 40, 50 juegos es lo que dura esta temporada. En el 2012, cuando Chuck Pagano se enferma, pasa por descubrir una leucemia bien agresiva, pues tiene que ir por un protocolo intensivo de 90 días de quimioterapia. ¿Verdad? Es un ciclo que tienen que trabajar donde las personas los hospitalizan cuando es cáncer en la sangre. Así que él descubre esto, tú estás en medio de la temporada, tú estás empezando como head coach y tú tienes que ser hospitalizado para trabajar estos 90 días. Mire, eso para cualquier persona. Entonces, ya sabe que esos químicos van a ser agresivos, se va el pelo, se va la salud, no sabes si vas a sobrevivir, ¿verdad? Si vas a pasar esa etapa. Así que tiene que renunciar a los head coach. Y estos acontecimientos, Moraima y Fernán, en los deportes, tienen como una mística, ¿verdad? Uso esa palabra, ¿verdad? Los deportes tienen, no solamente son eventos físicos de lo que está pasando en el terreno, en la cancha, hay unos intangibles que son bien importantes en el juego. Y este equipo de los Colts, aunque no ganó el Super Bowl, realmente aún el coach el que era assistant coach, tuvo que ser nombrado. Y este muchacho de apellido Brian, me parece que era el apellido, gana el coach del año en el 2012, porque dentro del tiempo que el coach estuvo fuera, el coach pudo retornar para la última semana de la temporada. Y ellos hacen el bracket de playoff por la movida de este subdirector, de este coach. Así que esa situación lo empujó a crecer. Y en medio de ese proceso, este señor Pagano tenía un amigo que se llama Kevin Elko, que es como psicólogo deportivo, un sport coach. Y este señor, que es su amigo, le dijo que en esos 90 días lo iba a acompañar. ¿Y sabe cómo lo hizo? Le dedicó cada día una carta, ya sea escrita o grabada, para que este hombre Pagano no tuviera que estar solo en ese proceso. 90 cartas, día tras día, llegaba al hospital o grababa un mensaje para dedicarle una carta a su amigo para que pudiera sobrepasar ese momento difícil. Todo el mundo debería tener un amigo como Kevin Elko. Alguien que te acompañe y decida usar su palabra para ello. Estas cartas fueron tan significativas para Chuck Pagano que Kevin Elko tiene un amigo que se llama Bill Bussey también, que es también periodista y investigador de salud. Trabajó para el National Sport Academy de los Estados Unidos. ¿Y sabe lo que hizo? A ver. Estos se pusieron de acuerdo y cuando en una conversación casual, años después, sale este relato de Pagano, ¿y te acuerdas cuando tuvo que renunciar a los cortes? Pero dice, oye, sí, yo le escribí unas cartas y, ¿cómo que tú escribiste? Mano, sí. Y cuando empezaron a conversar, y él dice, mira, sí, fueron 90 cartas con tal cosa, con tal propósito. Pero eso nosotros, cuando vieron la magnitud de la carta, dijo, nosotros tenemos que compartir esto. Realmente tenemos que hacerle saber a la gente y tenemos que publicar estas cartas porque fueron extraordinarias. Entonces ellos se inventan una historia entre los dos que se llama Descender, de este coach, el personaje de la historia entonces iba a ser un coach afectado por el cáncer y como unas cartas misteriosas que empezaron a llevar de alguien que se llama Descender o alguien que se llama el enviante, le lleva a esta persona para que literalmente enfrente un momento difícil. Y claro está, con un trasfondo cristiano, ya usted sabe quién es la persona que envía las cartas. Pero entonces ellos decidieron crear toda una historia usando las 90 cartas que le escribió Elko a su amigo Coach Pagano.
Y yo dije, wow, esta es una historia fantástica, porque todos, como dije, deberíamos tener un amigo que nos envíe cartas o nos dé palabras en los momentos de dificultad. Y ahí es donde yo veo que el líder tiene un peso cuando habla y cuando impulsa, cuando bendice, y cómo nosotros podemos en la vida de una persona inspirarle, motivarle, transformarlo, apoyarlo con lo que decimos. Y qué bueno cuando alguien se toma el tiempo de algo que se está perdiendo. Yo no sé, ¿verdad? Quizás antes la gente tomaba más el asunto de escribir la postal de la Navidad, ¿verdad? Yo recuerdo esa canción de la tarjeta de Navidad, ¿verdad? Sí, de José Noguera. Entonces, esa experiencia de escribir una carta o de escribir, ¿verdad? Una tarjeta, porque hoy pues todo lo digitalizamos, pero no cabe la menor duda que una carta, ¿verdad? Con buen sentido, a puño y letra, conmueve el corazón de alguien. Hace poco tenía un muchacho cerquita, un vecino de casa, que, ¿verdad? Estaba en un momento de transición y decidí regalarle una copia del libro, pero decidí escribirle, buscar papel de argolla, ¿verdad? No sé si la gente recuerda el fenecido papel de argolla. ¿Qué es eso? El papel de argolla, de uno lo ponía en la carpeta y el Trapper Keeper, wow, eso es viejísimo. Y el papel de argolla y escribirle una carta para ponerle en el libro que quería compartir. Esos detalles a veces, pues la gente las encuentra posteriormente. Yo no sé si usted ha encontrado en una gaveta de esas de cosas viejas. Sí. Postales que a usted le han regalado y usted las vuelve a leer y eso es como que uno se transporta al momento. Cierto. O a la persona que nos los regaló. Así que yo estoy buscando en la mañana de hoy inspirarte a que tu palabra como líder tenga un peso y que la escribas para alguien que está muy cerca de ti. Porque posiblemente esas palabras van a bendecir a alguien. Y les dije que iba a compartir estas dos cartitas. Hay 3 muchachos que han estado muy cerca de mi corazón por diversas razones. Tengo una chica que se llama Limari Silva, que yo la quiero mucho. Esa es como mi hija, en el sentido de que hay muchachos, Juan, que llegan a la vida de uno cuando eres pastor, ovejas, que tú sabes que han tenido que luchar duro y que compiten porque vienen con desventaja. Son la gente que si fuera un grupo de atletas, los demás salieron corriendo y ellos los tienen aguantados ahí y no le van a dar le van a dar 10 segundos después, por diversas circunstancias. Limari es una chica fajona, fuerte, pero no se cría con su papá, se cría con su abuelo, es responsable de 2 hermanas más pequeñas. Y tú sabes, es de un lugar o una barriada más, ¿verdad?, de dificultad económica en Carolina. Y esa muchacha de tú verla luchar, de tú verla batallar, de tú sabes las circunstancias, pero ella querer buscar a Dios, pues te hace que tú sabes, estés más pendiente de lo que eres. Decir, no, si ella yo lo cubro, no, echa para adelante, sí, yo voy a estar ahí, te vamos a apoyar por eso. Y jóvenes que a veces también... Tengo un amigo que hoy en día ambos, ella es doctora hoy en día en el área psicológica y él es consejero profesional. Y cuando conozco a este chico tenía 12 años, hoy tiene 27, 28 años, se hizo consejero profesional, pero cuando lo conocí era un joven que estaba un poco descarriladito. ¿Sabes? Muchachos buenos, pero que están luchando entre la calle, el reggaetón, la chica, tú sabes, que tienen mucho potencial, pero estaban en una etapa difícil. Y ahí lo agarramos en un retiro. Recuerdo que fue mi primer retiro como pastor de jóvenes, así ya en título en propiedad en el 2012. Y de ahí se convirtió en ese proceso de retiro y de ahí nos agarramos hasta el día de hoy que no nos hemos soltado. Y el otro chico es Moisés Cancel, que es ministro de música, ¿verdad? Que lo conocemos. Pues a Moisés se convirtió en un retiro de jóvenes conmigo. Wow. Antes de ser pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista de Carolina, me invitaron a predicar y en un retiro él tomó la decisión por Cristo. Aunque había estado en un hogar, tú sabes, cristiano, buena influencia, pero el momento donde tú dices, ahí fue que me entregué a Jesús, fue un retiro en Genezaret en el año 2011. Y entonces, velón, en el 2010. Y de ahí en adelante continuamos juntos porque después me convertí en su pastor. Así que yo quiero compartir 2 cartitas de lo que hace a veces poder poner a alguien y darle saber a alguien lo importante que es para ti. Y eso en el liderazgo te va a bendecir, te va a impulsar y te va a conmover el corazón. Esta me la envió Brian y la posteó en mi Facebook. Dice, para mí, ¿verdad? Hoy también yo dedico mi muro a este caballero tan importante en mi vida, a Edwin Rivera Manso. Para mí, un padre, un amigo, un mentor, un coach y un padre espiritual.
Perdónenme, me emocioné. Un compañero de milicia y ese Elías que muchos tenemos en nuestras vidas que nos impulsan a otro nivel. Papalote, felicidades. En tu cumpleaños, en el día de hoy y también el Día de los Padres, ya que tienes muchos hijos en el Señor. Sabes que te amo con mi corazón y agradezco el hecho que desde el día 1 creíste en el depósito de Dios sobre mi vida. Pero no solo eso, sino que me has impulsado a ese propósito eterno en Dios. Gracias eternas doy a Dios por cada experiencia vivida. Y mira que son muchas, ya son 17 años de relacionarnos. Y en el nombre de Papá Dios, espero que sigamos contando y caminando juntos. Oro para que Dios siga derramando sobre ti salud, sabiduría, gracia, favor, unción, fuego, el querer como el hacer, proyectos, ideas, cielos abiertos a tu favor. Te deseo lo mejor y muchas, muchas bendiciones. Gracias por tanto. Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos y en deuda. Y me escribió en hashtag, vamos por más. La frase de, mire, cuando uno recibe esas notas, de verdad que son en el corazón. Y yo no esperaba realmente esta carta que me escribió Limari. Limari es una joven quizá un poco más reservada, pero me escribió esto y decidí compartirlo porque creo que estas cosas lindas también impulsan y quiero hablar a las personas que a veces piensan, ¿será que lo que yo estoy haciendo en la vida de alguien más rinde? A veces hay momentos en el liderato donde uno pasa por momentos donde gente que uno va mucho se va, donde gente que tú has ayudado no te ayuda, no te apoya y uno dice, oye, ¿será que yo esto que estoy haciendo vale la pena? A veces tantas oportunidades, Juan, que experiencias que en el mundo, ¿verdad?, de los negocios también, mira, yo creí en le di la mano y mira para allá, lo que hizo, se fue. Tú sabes, y esas decepciones hacen que a veces, no voy a decirle nada a nadie, no escribir nada, que venga atrás que arre, ¿verdad? Y uno como que se va poniendo un poquito tough, recio. Pero cuando recibes esto, de la importancia de las cartas, de la importancia de la palabra, o alguien se toma el tiempo, hay que compartirlo. Déjeme compartir antes de finalizar esta última carta. Y me dice, pastorcillo, ¿verdad? Si me decían en la iglesia, usted Bautista Carolina, todavía hay gente que me dice pastorcillo. Muchas felicidades. Hoy en esta celebración doble, porque es tu cumpleaños y por ser el Día de los Padres. Y yo le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerte, porque ha sido una pieza clave en esta etapa de mi vida. No tuve a mi papá biológico, pero Dios me regaló un padre espiritual, quien siempre ha estado para escucharme, aconsejarme, apoyarme, motivarme, por ayudarme a levantarme cuando he caído, a cerrar ciclos en mi vida. Me enseñaste a aprender a perdonar, a soltar todo lo que me hace daño, a aprender más de la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios con otros. Aclarar todas las dudas que surgían en nuestra juventud. Por ejemplo, ¿podemos ir al prom? De la derecha cristiana, tú fuiste el tuyo. Y me ayudaste a mi transición en la vida universitaria con mis primeros ensayos de la universidad. Me diste estrategias para poder aprender y participaste en mi primera actividad como recurso que organicé en la universidad sobre la violencia hacia la mujer. Llegaste en mi adolescencia en una etapa sumamente importante en la vida de cada joven. Me guiaste, confiaste en mí, me ayudaste a desarrollar el líder que había dentro de mí y lo más importante de todo, a crecer espiritualmente. Hoy en día puedo mirar atrás en mi adolescencia y puedo decir gracias a Dios por la bendición de haberme permitido conocerte y por haber llegado en ese momento en mi vida. Y esa joven insegura que vivió muchas cosas difíciles desde su niñez, no se perdió en el camino y ha logrado muchas cosas. Reconozco que cada una de las metas logradas fuiste y serás una pieza clave en mi formación personal como profesional. Hoy en día atesoro esas enseñanzas y las comparto con cada persona que tengo la oportunidad de ayudar y de llevar la palabra de Dios en los diferentes escenarios, familia, amistades, trabajo, iglesia, comunidad y en cada viaje misionero. Eres alguien de ejemplo a seguir y le pido a Dios mucha salud para ti, para que puedas continuar impactando otras vidas como impactaste la mía. Deseo que todos tus sueños y proyectos se hagan realidad. Como sabes, yo no soy de expresar mis sentimientos, pero el día que te despediste de nosotros en la iglesia,
te di las gracias y te expresé que te veía como mi papá. Me acuerdo que te sorprendiste y quiero que sepas que todavía te veo así. Cuando las personas me preguntan por mi padre, le digo, Dios me regaló 2, mi abuelo y a ti, Pastorcillo Edwin. Felicidades, papá. Qué lindo. Wow. La carta es tuya y el taco es mío. Bello, bello, bello. Qué hermoso. Qué cosa, ¿verdad? Y entonces, cuando uno recibe cosas como esta, yo dije, tengo que compartir esto en mi sección. La palabra. Cómo alguien puede, a través de lo que hace, bendecir. Y cómo una carta puede cambiar la vida de alguien. Ese coach, yo estoy seguro que esos 90 días, cada día en la mañana o cada día, a esperar la carta de Kevin, era de alguna manera de fortaleza y sobrevivió, ¿verdad? Sobrepasó ese momento y pudo retornar por el cuidado médico, por la bendición de Dios, ¿verdad? Y por la carta. Y yo quise compartir estas dos porque realmente tomarse el tiempo de inspirar a alguien y de decirle lo mucho que vale, lo importante que es para ti y hacerle saber a esta persona cuánto significa lo que tú has hecho, puede ser algo de mucha bendición y de mucha inspiración para ayudar a llevar la vida de alguien a otro nivel. Edwin Rivera Manso. Qué tremendo. Así Bellísimo, es. bellísimo. Pero Tremendo. felicitamos a Qué rico. Edwin en el Día de los Padres. Porque la paternidad espiritual es un concepto, ¿verdad?, del Evangelio y que Dios permite que ese concepto exista. Es real, así que todo lo que tú dices de lo especial que se siente, ¿verdad? Te lo creo porque otros padres espirituales me lo han testificado y como papá biológico sé que por mejor humanamente que yo sea, si no logro ganarme a mis hijos para Cristo, como que el trabajo, por lo menos siempre lo siento así, como que se quedó... trunco, ¿verdad? Exacto, trunco es la palabra. Así que te felicito, papá. Seguro que sí, te lo mereces. Qué bueno, gracias a ustedes, mis queridos amigos. Y cada semana seguiremos aquí entonces a las 6:30, Pero llevando claro. la vida a otro nivel de la gente que está con nosotros. Y la gente que quiere conectar contigo, información de todo lo que estás haciendo y ofreciendo, ¿no? Pues mire, a través del mejor método, a través de las redes sociales, quiero decirles que del 6 al 17 comienza nuestra próxima capacitación, que es con relación al tema de capellanía, formación en el área profesional, para aquellos que sean coach, pastores, líderes, personas que quieran crear impacto. Esta certificación de capellanía comunitaria está súper espectacular. Trabajamos con temas de depresión, ansiedad, intervención en crisis, leyes de Puerto Rico que aplican, ¿verdad?, al tema de la ayuda social. Así que va a ser un tiempo maravilloso. Y por ahí, ¿verdad?, vienen prontito una serie de proyectos. Viene algo que se llama la Academia de Ganadores Empresariales de a otro nivel, que vamos a hacer unos proyectos chéveres. Y nuestro próximo curso también el tema de tanatología para trabajar el tema de la muerte y de ayudar a familias en crisis para atravesar momentos difíciles. Así que todos los detalles a través de Edwin Rivera Manso. Y quiero darle las gracias a las personas que están siendo parte de un proceso de formación que se llama el tema de la Academia de Oradores y el tema de predicación online. Tenemos algunos 37 personas participando a las 9 de la noche. Nos conectamos y está haciendo una experiencia genial. Así que escríbanos a través de redes sociales para que se comuniquen estos proyectos. Edwin Rivera Manso, lleva tu vida a otro nivel.